Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbert. Estamos en una emisión más de Hablemos de en su podcast, donde estaremos hablando de la vulnerabilidad. ¿Por qué la vulnerabilidad? Bueno, me parece que eso es una característica que es algo que se abre durante las sesiones terapéuticas. Ya tenemos un episodio donde hablamos de la compasión. El ser compasivos con nosotros mismos es una gran herramienta que, como mencionaba, me gusta brindarles a los pacientes. Sin embargo, en el tema de la vulnerabilidad me parece que algo cambia, porque no es una herramienta como tal, es algo que todo ser humano posee, que en todo ser humano podemos encontrar esta característica del ser vulnerable. Sin embargo, no es algo, ojo aquí, que se pueda aceptar, reconocer. Ahí es donde tenemos que trabajarlo en terapia. El reconocer y abrirse a la vulnerabilidad no es una forma, un estilo, una condición que se tenga en el ser humano por diversos factores. En este episodio iremos hablando acerca de qué es la vulnerabilidad, cuáles son las causas, por qué factores suceden y cómo aprender a abrirse a ella, aceptarla y sobre todo, ¿para qué? ¿De qué nos sirve el ser vulnerables y aceptar esa vulnerabilidad? Y también, aunado a esto y agregándole el hecho de que uno también puede acompañar a otros en esta vulnerabilidad. Quédense para más información. Me parece que es un tema bastante relevante e importante, porque precisamente hacía un pequeño video en TikTok sobre esto, ya que me permitió abrir paso a este tema. En este pequeño TikTok les doy la introducción. Por si no lo han visto, también me pueden seguir en TikTok porque hablamos de temas bastante interesantes. Les hago preguntas y demás. @mujer.armoniosa, por allá me pueden seguir. Entonces, este TikTok fue como mi vuelta a la aplicación, porque esa aplicación de verdad es bastante absorbente. Pero bueno, yo hacía como un lip sync hacia una psicóloga que me encantó ver en pantalla en una serie que se conoce como Never Have I Ever o Yo Nunca Nunca, donde le da apertura a Debbie, que es una adolescente que sus padres vienen desde India para mudarse a Estados Unidos, abrirse puertas y que a su hija le den esas puertas y oportunidades para pues crecer pues teniendo una mejor educación. Entonces, pues ella, por diversas situaciones emocionales, decide ir a terapia. Y siendo una adolescente, pues a veces su terapeuta, hay muchas escenas donde se encuentra con su terapeuta y a veces esta terapeuta pues le brinda el apoyo y demás. Y hay una escena que es esta escena a la que pues le hago el lip sync, en donde la terapeuta habla sobre sus emociones. Y entonces me hace pues resonar, porque es algo que me gusta abrir en consulta con los pacientes, el abrirse a su vulnerabilidad, comenzando con sus emociones. Es que es precisamente eso. No es algo tan complicado como pues quizás suena como, ay, no manches, pues eso ha de ser bien complejo de poder llegar a abrirse a la vulnerabilidad y el reconocerse vulnerable. Pues creo que no va por ahí, no es algo, digamos, tan complicado en el aspecto de cuando uno ya lo empieza a reconocer, porque claramente cada caso es único, cada ser humano tiene su propia historia, retomando el tema de la memoria emocional, el cómo se construye. Claramente eso puede ser un obstáculo para que un ser humano pueda abrirse y darse paso a reconocer sus emociones por su historia, por la sociedad, etc. Pero esta psicóloga le abre paso a eso y le permite a Debbie
esta chica reconocer que pues es emocional por cómo ella se va desarrollando durante la consulta y durante la serie. Uno puede ver que como cualquier ser humano es emocional. Creo que esto es súper importante de pues partir, porque creemos que esto solamente se le da a las personas emocionales, o incluso a veces nos llegamos a asumir como es que yo soy una persona muy sensible y emocional. Bueno, es que es algo que existe en todo ser humano. En todo ser humano podemos encontrar que hay emociones, que se siente, que hay sensibilidad. El hecho de que algunos lo tengan más desarrollado, reconocido, visto que otros, no implica que sea algo que se limite, ¿vale? Que no es algo discriminatorio, es algo que sucede en todo cuerpo humano, porque pues es parte de. Entonces, por eso es que me pareció importante hablar de este tema, ya que pues es un buen comienzo para poder ir teniendo el autoconocimiento, el permitirse ver uno quién es, cómo se reconoce y qué siente. Y entonces con eso uno puede aceptar esa vulnerabilidad en su vida. Pero bueno, esa es una pequeña introducción del por qué y para qué este tema. Y pues les agradezco por todo el apoyo que ha recibido la página, el podcast, por compartir, por visualizar, por darle like, por simplemente ver las historias. Para mí eso es muy gratificante. Me encantaría recibir más respuesta de ustedes. Si a ustedes les gustaría saber de un tema, si les gustaría que hablara de algo. Va a haber muchos nuevos podcasts este mes, y el próximo mes, en septiembre, vamos a hablar de otros temas, pero además vamos a abrir talleres en línea. Entonces se vienen muchas oportunidades de crecimiento para mí en lo personal, porque el hecho de poder colaborar con colegas es un gran paso para mí, salir de esa zona de confort, para que conozcan esta parte humana también de uno como psicólogo. Y además, pues también el poder brindarles herramientas diferentes a ustedes, que a lo mejor pues para que conozcan mi trabajo, conozcan el trabajo de mis colegas, compañeras, y podamos hacer algo bastante interesante. Va a estar muy bueno. Quédense muy pendientes de las redes sociales para que conozcan cómo va a estar. Los talleres van a estar bastante buenos, van a ser en línea. Entonces pues yo sé que hoy en día el tener contacto en línea ayuda bastante, pues para estar más cerca, y pues por allá los estaré viendo. Entonces pues vamos a empezar a hablar sobre qué significa la vulnerabilidad, ¿vale? Tener esto en cuenta es importante. También desde el lado de la psicología. El significado que se encuentra es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Esto de ¿cómo que incapacidad? Bueno, pues me parece que la vulnerabilidad se ve como a veces un defecto, como algo negativo, porque entonces si te dicen que eres incapaz de hacer algo, uno dice, ¿cómo? No, yo siempre he podido salir adelante, yo siempre he podido ante cualquier amenaza en mi vida, y entonces para mí es indignante el pensarme o reconocerme como incapaz de algo. Esto sucede mucho en consulta porque uno va a terapia con quizás ciertas ideas, cierta visión o cierta perspectiva, sobre todo de cómo es que la gente pinta lo que es ir a terapia. Y quizá en otro episodio podamos profundizar de ello, porque hay que dejar de romantizarla, hay que dejar de decir que es algo muy bello y grato y que todo es miel sobre hojuelas, porque no es así. Es muy bello el empezar a conocerse, pero también puede ser muy aterrador, o puede ser algo que llegue a hacernos pues cuestionarnos muchísimas cosas. Entonces es parte de, ¿no? El reconocerse incapaz de algo, y es completamente válido, porque creo que nadie nace sabiendo todas estas herramientas, saberes, conocimientos, porque uno primero está desconectado de todo este mundo emocional, pero segundo también
uno se pierde en el camino. Uno se pierde por completo al pues olvidarse de sí mismo, al pensarse fuera de pues quizás su centro como prioridad. Porque es algo que escuchaba en algún podcast de Se Regalan Dudas, si no me equivoco. Un psicólogo o una persona decía que la última materia que nos dan, o la única que no nos dan en la escuela, por ejemplo, es la materia de nosotros, de conocernos a nosotros mismos. Es algo que dejamos al último y que no hay espacios hoy en día, ya hay un poquito más, pero no hay espacios comunes en donde uno pueda decir, bueno, pues creo que hoy voy a darme el espacio para conocerme más, ¿no? O para saber más de mí, o para ver cómo soy, ¿no? Normalmente uno va por la vida pues haciendo lo suyo, sobreviviendo ante el caos, el trabajo, los problemas cotidianos, pero uno no se da el tiempo y el lugar para poder decir, voy a sentarme a estar conmigo. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que mencionaba al inicio. Puede ser aterrador, puede ser algo que asuste, que a uno lo haga salirse de su zona de confort. Entonces, pues es algo que sucede. Y la palabra vulnerabilidad proviene del latín vulneratio, que significa la cualidad para ser herido. Por lo tanto, de acuerdo a esta página, es un término asociado con la susceptibilidad o el miedo a recibir heridas emocionales o físicas. Porque ¿a quién le gusta recibir dolor? ¿A quién le gusta ser lastimado? A menos de que tenga un padecimiento quizá de masoquismo, sadomasoquismo, bueno, ya eso es punto y aparte. Pero en términos generales, a nadie le gusta como tal pues recibir dolor, ¿no? Entonces, pues por esta razón me parece que es importante abrir este tema. Hay algo que sucede en el ser humano que claramente depende de diversos factores por los cuales uno pueda considerarse lastimado o herido. Lo que me lastima a mí quizá no es lo que te lastima a ti, ¿no? Puede ser que a mí me lastime el hecho de sentirme ignorada por alguna persona que yo considero importante, mientras que a ti te lastima que yo no sea a lo mejor cariñosa el 100% del tiempo, por decir algo. Entonces, aquí Wisner, Blakey, Cannon y Davis dan una definición general a lo que se entiende la vulnerabilidad como aquellas características con las que cuenta una persona o un grupo de personas en una situación determinada, que tiene la posibilidad de influir en su capacidad de anticipación, resistir y poder recuperarse óptimamente de una amenaza. El ser vulnerable precisamente puede llegar a influir en el cómo es que yo me puedo recuperar de esa situación dolorosa emocional, porque no voy a ser la misma persona que fue al inicio de esa situación. Por lo tanto, en el ámbito emocional nos podemos llegar a sentir en este estado de exposición ante estas situaciones molestas, ante estas situaciones dolorosas o incómodas, por lo cual uno cree o ya tiene anticipado que no va a poderse superar, que no va a ser algo que se va a poder ir, que uno no va a poder lidiar o confrontar la situación. Claramente es algo que no es así, porque pues uno puede encontrar las herramientas. Sin embargo, alguien que no cuenta con una guía, una orientación o con las herramientas suficientes para poder superar esa situación, ¿qué es lo que hace? Cerrarse. Entonces, prefiero dejar ir esa situación, y esto lo pongo en comillas por aquellos que no están viendo el video, pero es en comillas porque claramente no es algo que se deja ir. Es algo que más bien uno se engaña y cree que ya fue, y uno esconde. Hay algunos pacientes que me dicen que lo guardan en un armario, otros dicen que pues por allá como que hacen como que no existe, otros como que dicen, pues lo voy cargando, pero hago como que no, y entonces pues es ahí donde hay un caos, ¿vale? Por lo tanto, lo más común
¿qué pasa en estas situaciones? Que uno oculta esa vulnerabilidad por miedo a ser etiquetado como débil, sensible, dramático, entre otras características que muchos de los pacientes que llegan pues es porque precisamente se sienten así. Ahora, es importante entender que, vaya, si tú te has sentido o te llegas a sentir vulnerable, es algo completamente normal, porque somos seres humanos y eso es algo que de repente se nos llega a olvidar, porque creemos que, como siempre nos han dicho, que podemos con todo, que tenemos que ser máquinas de productividad, o depende del lugar que a veces llegamos a tener en la sociedad o en nuestro espacio familiar o nuestro hogar, se nos dice que tenemos que ser de tal y cual forma, que tenemos que tener cierta identidad o ciertas características para cumplir o fungir con un papel. Pero eso nos limita a ser en quien en realidad somos. Nos perdemos. Creemos que tenemos que seguir eso, esa definición para poder alcanzar cierto objetivo. En el caso, por ejemplo, del trabajo, recuerdo un ejemplo muy claro y me río de ello porque no es algo común, pero una paciente me platicaba que lloró frente a su jefa y a su superior porque no podía realizar una actividad. Claramente eso es algo que pues uno diría es que no tiene control emocional, es que pues es una persona que está mal mentalmente o XYZ. Pero me parece que en primera, pues es abrirse paso a sentir lo que uno siente pese a las personas que estén. En segunda es ser transparente con su sentir. Y en tercera, pues es un claro ejemplo de que pasa algo y que se tiene que solucionar. No es algo grave, el motivo por lo cual estaba llorando no era algo grave que requiriera pues algo así como que uno dijera, no, pues sí, ya hay que mandarla al psiquiatra, pero ese tipo de situaciones, y eso es algo que uno tiene que ir aprendiendo a digerir, es que esas situaciones en donde uno se siente vulnerable tienen que ser una oportunidad para los seres humanos para percatarse y darse cuenta de que algo no está bien en el interior. Y no en el tema de decir es que estás mal, sino es que algo pareciera que está afectando, porque es que me siento muy sensible, e incluso puede ser hasta algo fisiológico, hormonal, corporal, que puede que ni siquiera tenga que ver con el trabajo en sí, sino también por ejemplo, yo recuerdo muy bien una vez, y miren, yo voy a ser muy abierta y muy transparente porque ustedes saben que así yo soy. Y si no, pues miren, así es esto. Cuando yo empecé a dar clases, siendo maestra de inglés, siendo una chica de 18 años que apenas estaba entrando en el mundo laboral, tratando de lidiar con otros seres humanos y teniendo en cuenta que mi condición en ese momento era de mucho enojo, de mucha ira, de mucha sensibilidad, que yo explotaba, ¿no? Entonces, justo me toca un grupo de alumnos de las edades entre que les gusta 8, 9, 10, 11 años, que son alumnos que o pueden ser muy amables o pueden ser un desastre, y era un grupo difícil de acuerdo a lo que me mencionaban, que claramente uno no tendría que categorizar así a los alumnos ni a los grupos, pero así lo mencionaban. Y entonces fue un grupo que acabó conmigo la primera semana, y eso que nada más les daba clases los sábados de 12 a 3. Porque no me ponía atención, eran rebeldes, porque hacían lo que quisieran, hacían lo que querían. Y entonces en mi forma de demostrar carácter, abrí la puerta o la azoté, no recuerdo, y entonces empezaron a burlar de mí, y para mí eso era algo que se burlaran de mí, era algo que me hacía sentir muy vulnerable y expuesta ante los otros, porque entonces esa dureza que yo hacía como entender a los demás como si yo soy muy dura y fuerte y yo puedo con todo, se veía quebrantada en ese instante, así por un grupo de
niños, que era un grupo de 6 niños, en instantes, en segundos. Entonces me puse a llorar con mi jefa comentándole esta experiencia tan amarga que tuve en ese momento, diciendo es que no entiendo qué hice mal, es que en ese momento todavía no entraba a la carrera, pero más o menos sabía un poquito de las emociones, pero no lo suficiente como para decir, es que me doy cuenta, o no tenía la conciencia de decir, lo que pasa es que yo lloré porque me di cuenta de que me siento expuesta a todo esto que les acabo de explicar. Entonces me parece que es algo muy importante a considerar, que la vulnerabilidad no solamente es decir, me destruí, me sentí mal y me puse a llorar enfrente de todos. En la terapia uno orienta al paciente a que reconozca de dónde viene. Claramente lo que yo sentía, pues sí, fue un factor nada más, el hecho de que los niños me hicieran ver que en realidad no tenía el carácter que decía tener, y aparte se burlaron de mí, haciéndome ir al pasado y recordar cuando en la secundaria se burlaban de mí por exponer o por hablar como hablaba o por incluso recitar un poema. Pues porque, como se dan cuenta, yo soy una persona muy expresiva, lo cual era símbolo de burla para algunos compañeros. Son cosas que se quedan marcadas en nuestra historia, en nuestra memoria. Por lo tanto, esas situaciones que pasan afuera en la vida real claramente nos llegan a afectar y nos hacen sentir vulnerables. Pero, como les mencionaba, solamente es un factor. El factor era los niños, pero la razón o el origen viene desde muy atrás. Sin embargo, yo hoy en día puedo decir que ya no me siento así, que ya si alguien llegase a burlarse de mí, pues lo tomaría quizá como, bueno, pues así es la persona, o lo vería de otra perspectiva, pero ya no sería como, es que es algo personal, ¿no? Es que es en contra mío, es que yo sí tuve la culpa. Es el trabajo personal que te lleva a decir, bueno, pues si me afectó, entonces ¿por qué me afectó? ¿Qué pasó? ¿Realmente fue la persona, o yo ya venía sensible, o se cargaron de miles de cosas que uno hace que explote precisamente pues por una serie de situaciones que uno ya trae? Y entonces por eso es importante, a todo esto es importante ver que la vulnerabilidad nos da apertura a ese autoconocimiento, porque entonces uno deja de etiquetarse como débil. ¿Cómo se construye la vulnerabilidad en un ser humano? La vulnerabilidad es algo que ya está, sin embargo, claramente, como les mencionaba en el ejemplo que les daba, en el mío, pues varía. El hecho de que a mí me haya afectado eso, quizá no le afecte a otra persona porque quizá tiene otra forma de ser y sea una persona que no puede aceptar que es, pues, claramente emocionalmente estable, que es una persona que a lo mejor puede resistir las burlas porque es una persona emocionalmente estable en el aspecto de que no necesita validación de afuera. En ese momento yo sí necesitaba que me validaran emocionalmente, y eso es algo que tuve que trabajar por mucho tiempo porque fue algo que me afectó. Pero eso depende de cada historia, y eso es algo importante y quiero invitarlos a reflexionar, porque es que en esas situaciones en donde ustedes se sienten vulnerables, ¿por qué se sienten así? ¿Qué pasó? Si realmente, como les mencionaba, es importante hacer una introspección, una reflexión del por qué me siento como me siento. Porque no puedo ir por el mundo acusando a todas las personas de hacerme sentir así, porque entonces quito por completo esa responsabilidad afectiva de tomar lo que a mí me pertenece, y entonces es muy fácil llegar y decir, es que yo soy así porque mi mamá, mi papá, fulanito, exnovio, exnovia me hicieron así. Claro que no. Claramente sí fue un factor, pero siendo ya un ser humano razonable, ya siendo un ser humano con cierta conciencia de sí mismo, uno puede decir, eso no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver también contigo, cómo te desarrollaste, qué personas elegiste a lo largo de tu vida, y etcétera. Es importante ver cómo es que esas relaciones llegaron a afectar quién soy ahora, el cómo
comparto con otros. Y si quieren saber más acerca de cómo es esto de las relaciones, tengo un podcast, un episodio en donde hablo sobre 5 principios para relacionarnos, en donde leo y reflexiono y analizo este texto del doctor Juan Elías Campos García, que nos menciona todo esto sobre cómo es que las relaciones que tenemos pues nos permiten tener un autoconocimiento. Y es que de verdad mucho de lo que somos tiene que ver con las relaciones que construimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una autorreflexión, hay que hacer un conocimiento en este aspecto para poder saber por qué es que construí esta forma de sentirme, por qué es que me afecta tanto este tema, por qué me afecta tanto esta situación con esta persona. No es algo que suceda porque sí, tiene que ver por algún motivo en particular. Entonces, por eso es que ahí uno puede empezar a ver cuáles son las causas. Y con ello viene otra pregunta. ¿Cómo se siente cerrarse a la vulnerabilidad? Porque ¿a quién le gusta pararse enfrente y decir es que hoy me siento mal? Cuando alguien les pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, pues es que hoy la verdad sí me siento mal. Me siento triste. Claramente no es algo que nos guste aceptar, confrontar, mencionar. Si a lo mejor son de las personas que alguien llega y les dice, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Te veo rara o raro? Y dicen nada, porque es que me cuesta tanto trabajo abrirme. Si solamente es con una persona, si es con diferentes personas, si es en diversas situaciones o espacios, quizá no me gusta que sea en público y estamos comiendo en una plaza, un restaurante, y entonces la persona llega y me pregunta y pues quizá me ponga a llorar enfrente de tanta gente y no quiero exponerme ante esa situación y entonces me cierro automáticamente, o aún estando solo o sola, ¿qué me hace sentir? Porque es muy importante hacer esta reflexión, introspección, para poder ver qué es lo que me causa cerrarme ante los otros. No puede ser que sea algo tan bonito, tan satisfactorio ciertas veces. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo refleja. El cuerpo te dice, hey, es que tenemos que hablarlo. No podemos guardarlo. Todo aquello que guardamos se estanca. Y es como el agua. El agua que se estanca, se pudre y ya no sirve. Es muy difícil poder recuperar una estabilidad emocional si por tanto tiempo, por tantos años hemos elegido guardarnos lo que sentimos. Y entonces por eso nos cerramos esa vulnerabilidad al hecho de habernos sentido emocionalmente expuestos o emocionalmente vulnerables. Eso causa que uno cierre su corazón, que uno se cierre a la vida y que uno deje de ser quien es, que uno se pierda. Porque si, por ejemplo, entendiendo esta parte de cuáles fueron los factores por los cuales yo decidí cerrarme a esa vulnerabilidad, si en casa podemos ir a la familia, el origen es en la que se creció el sujeto para pues precisamente construir una vulnerabilidad. Y aquí hay que abrir un punto bastante importante. Todo ser humano puede sentirse vulnerable. La diferencia es que pues recae en que elige ser o no transparente con esa condición. Pues, como mencionaba, se ve asociado a esta debilidad emocional, como pues ya había mencionado, pero podemos pasar por diversas situaciones de acuerdo a nuestras percepciones personales en donde nos sintamos sensibles. Por lo tanto, estas causas pueden verse en la familia. Si en casa nunca se habla de las emociones, claramente yo no lo voy a hacer con absolutamente nadie, porque no es algo que me hayan enseñado y no es como que algo que se enseñe como, mira hijo, cada vez que te sientas mal tienes que decirlo. Normalmente a los niños se les enseña que tienen que ser felices, pero no me quiero adelantar porque ese es un tema que se va a venir a platicar en la próxima semana. Recuerden que los días lunes tenemos el episodio de Cultívate Literariamente, donde analizamos y reflexionamos sobre diversos textos que voy leyendo y
vamos a hablar en 2 episodios sobre el tema de la crianza y sobre la construcción de la niñez. Entonces, para aquellos que son papás, que son maestros, pedagogos, psicólogos infantiles, les va a ayudar mucho escuchar esos episodios. Cierro paréntesis y regresamos al tema de la familia. El hecho de cómo se llegan a digerir, a hablar, a exponer, a expresar y a discernir las emociones. En casa no hubo eso, claramente yo voy a ser un adulto que no voy a poder hablar de mis emociones en cualquier momento. Ya puede ser que después con el contacto con otros seres humanos, que a lo mejor tuvieron otro tipo de crianza, de perspectiva, puedo decir, creo que no es tan malo ser vulnerable. Y entonces me abro a sentir, a expresar, a vivir y a reconocer y aceptar esa vulnerabilidad. Pero es importante que, y les invito a hacerlo, que hagan una reflexión del por qué es que cuesta tanto abrirse, por qué hay falta de esa apertura a reconocerse vulnerables y qué les hace sentir. Algo que siempre les pregunto a los pacientes, ¿qué es para ti ser vulnerable? ¿Qué es para ti sentirte de esta forma? ¿Y de dónde viene? ¿Quién fue la primera persona que te dijo que no te podías sentir así, que estaba mal? ¿Cómo lo categorizaban en tu casa, en tu familia? ¿O cuál fue la primera persona en decirte esto? Porque entonces uno puede ver que de esa persona viene eso. Y eso no es algo que me pertenezca. Es una idea que llegaron a implantar en mí y yo crecí con ello. O también nos hace entender que esa persona tampoco tuvo la intención porque alguien se lo dijo y son ideas que se hacen constructos en el ser humano y entonces a partir de ahora yo vivo con esa condición de aquí en adelante. Por otro lado, ¿qué nos permite reconocernos vulnerables? ¿Qué da paso? ¿Qué abre el ser vulnerable? Primero, el que uno aprenda a acercarse más a sí mismo, que uno aprenda a tener un contacto más transparente, porque entonces la relación que tengo conmigo mismo cambia por completo. Ya dejo de negar y engañarme, de negarme a ser quien soy y a sentir lo que siento. Y entonces ya no tengo miedo a mostrarme como soy porque primero empiezo a ser transparente con mi persona y conmigo mismo. Ya no le tengo miedo al que dirán porque entonces yo y la autopercepción que tengo de mí mismo cambia por completo. Ya no hay ese temor a errar, a cambiar el ser quien soy y solamente quiero mejorar para mí. Y esto fue algo que yo viví cuando aprendí a aceptarme vulnerable, sobre todo las relaciones que tenía en casa con mis padres, porque sentirme vulnerable me costaba porque era diferente en mi casa, ¿no? El hacernos los fuertes y el hacer como que nada pasa era algo bastante común en las relaciones en donde yo también lo llevaba a los extremos. El llevarlo a los extremos también puede ser una causa de lastimarse primero a sí mismo por no saber cómo manejar esas situaciones, porque precisamente lo he guardado por tanto tiempo y entonces un día mi cuerpo ya no puede más y no solamente lo saca en forma de dramatización o de enojo o de ira incluso, sino también en mi cuerpo puede llegar a afectar esa situación. Entonces, primero es esa situación. Lo segundo es que por consiguiente me vuelvo autocompasivo conmigo. Soy capaz de tener esa compasión y aceptar que es normal que me sienta así, que estoy trabajando en mí. Y para aquellos que quieran trabajar en su compasión, pueden escuchar el podcast de Hablemos de Compasión, que está muy interesante y que les permite aperturarse a una nueva forma de ser compasivos primero consigo mismos y luego con los otros. Y por último, pero no menos importante, también el abrirse paso a esa sensibilidad que uno tiene a sentirse y a reconocer con más claridad qué es lo que siente, de dónde viene, cómo lo siente y entonces darse la oportunidad de ver qué quiero hacer con esto que siento. Porque no solamente sentir por sentir, uno puede sentir, dejar fluir, pero también uno puede hacer eso con lo que siente. Entonces, creo que como tal no he hablado de ese tema.
pero ya en su momento quizá. Sin embargo, pues tengo episodios donde hablo sobre el tema de las emociones y uno que puede hacer al respecto. Pero claramente el ser vulnerable te abre las puertas a muchas cosas. El abrirse a aceptar su vulnerabilidad es ver más allá de lo que siento y de juzgarme y de cerrarme a no puedo sentir esto porque me categorizo o me etiqueto de esta forma. Claramente no. También uno se abre paso a dar el corazón, a entregarme primero a mí mismo, a ser quien soy, a mostrarme transparente sin temor, como mencionaba, y además agregarle a esto que uno puede entregarse a otros. Porque cuando uno aprende a ser vulnerable, a ser empático consigo mismo, a tener esta autocompasión y decir, claramente voy a sentir esto y no me voy a cerrar y lo voy a aceptar y lo voy a mirar y lo voy a vivir, no voy por el mundo diciendo, tú no puedes sentir esto o está mal que te sientas así. Claro que no, al contrario, uno tiene esta compasión ya y puedo acompañar a otro en su vulnerabilidad. Soy capaz de ver la vulnerabilidad del otro, de aceptarla y reconocerla también, y de incluso hacérsela ver. Eso es algo que claramente en terapia uno como psicólogo puede llegar a desarrollar. Y también yo como ser humano, que convivo con otros seres humanos, familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo, puedo hacer ello. Puedo abrirme a ver la vulnerabilidad de otros y, pues si lo aceptan, ser una persona ahí que escucha y acompaña y además que pueda guiar u orientar. Eso es la belleza de entregarse, porque uno tiene también algo que dejar, algo que dar. Quizá en otro episodio, háganmelo saber, les hablaré sobre el tema de acompañar, porque nadie nos enseña a acompañar. No es algo que te enseñe normalmente como ¿y cómo puedo acompañar al otro en las emociones que tiene? Si a veces yo desconozco lo que siento y me cierro a ello, ¿cómo es que voy a ser capaz de poder acompañar a otra persona? Por ello es que los psicólogos con los que acudan pues tienen que tener un trabajo personal y emocional, así como asistir a terapia, ¿no? Tomar cursos, no solamente llenarse la mente y la razón de conocimiento, sino también hacer un trabajo interior y personal. Entonces, ábranse paso a ser vulnerables, abracen esa vulnerabilidad y vean qué es lo que su interior tiene por mostrarles y enseñarles. Por acá cerramos este bellísimo e importante episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan quedado con algo, que les haya movido. Si es así, platíquenme, compartan qué fue, compartan con aquellos que deberían de estar escuchando esto. No olviden seguirme, que estamos subiendo a diestra y siniestra mucha información valiosa. Y yo me despido por acá. Muchísimas gracias por compartir este espacio armonioso conmigo. Tengan un día lleno de armonía y nosotros nos vemos hasta la próxima.